Soy Efrén, de 31 años, y parece que soy el respaldo financiero designado de toda mi familia. Trabajo en seguridad cibernética para una empresa de tecnología mediana. No es glamuroso, pero paga bien. Especialmente este año, acabo de recibir un bono de $15,000 al final del trimestre por dirigir una exitosa mitigación de ransomware. He estado pensando en usar parte de él para finalmente hacer ese viaje a Madrid con el que he estado soñando durante años. O tal vez mejorar mi coche, que tiene un ruido misterioso cada vez que retrocedo. Pero todavía no había tocado el bono. Estaba allí tranquilamente en mi cuenta de ahorros como una promesa para mí mismo. Entonces recibí un mensaje de texto de mi mamá. Cena en casa de tía Lucrecia esta noche. Algo casual. Algo agradable. La versión casual de tía Lucrecia generalmente significa manteles de plástico y tal vez una lista de reproducción de Spotify si alguien se acuerda de traer un altavoz. No esperaba mucho. Llegué alrededor de las 6:45. La calle estaba llena. Los coches estaban alineados en ambas aceras y había un bajo retumbando lo suficientemente fuerte como para hacer vibrar mi tablero. Por una fracción de segundo, pensé que tal vez había una fiesta en la calle. Pero cuando caminé hacia la entrada de la casa de Lucrecia y vi el arco de globos, me detuve en seco. ¡Sorpresa! Fiesta de bienvenida al bebé. Una pancarta gigante gritaba en letras doradas brillantes. Parpadeé. Gente que apenas reconocía ya estaba sosteniendo vasos rojos y bailando. Andilla estaba tocando éxitos de principios de los 2000, y 3 mesas plegables gemían bajo el peso de la comida del catering. Debía haber al menos 90 personas aquí. Algunos de ellos eran compañeros de trabajo del trabajo de mi hermano. Algunos eran de la iglesia de mi mamá. Incluso había influencers de Instagram tomándose selfies junto a una pared de fotos decorada profesionalmente que decía almohadilla llegada de Esteban. Esteban, el hijo por nacer de mi hermano Ernesto. Entré tratando de encontrar a alguien que pudiera explicar lo que estaba pasando. Finalmente vi a mi mamá cerca de la mesa del buffet, actuando como si fuera la reina de la casa. Me miró como si fuera el último en llegar a mi propia fiesta sorpresa. Ahí estás, sonrió ampliamente, luego añadió en voz baja. ¿Trajiste un regalo? Pensé que esto era solo una cena casual, dije. Ella dio un suspiro dramático. Bueno, técnicamente lo es. Solo que con un poco más de amor. No me reí. ¿De dónde salió todo esto? Pregunté, señalando al DJ, la comida del catering, los recuerdos personalizados de la fiesta y la pancarta con la cara de mi hermano potosopeada en un bebé de caricatura. Oh, no seas tan dramático, Efrén, dijo como si estuviera preguntando por qué el cielo es azul. Es para la familia. No querrás que la primera gran celebración de tu sobrino sea decepcionante, ¿verdad? Algo en la forma en que lo dijo hizo que mi piel se erizara. Me alejé y revisé mi teléfono, abrí mi aplicación bancaria, y ahí estaba. $10,200 desaparecidos. Múltiples transacciones, todas en los últimos 4 días. Catering, servicio de planificación de eventos, compañía de globos, depósito del lugar, que estoy bastante seguro de que era ilegal ya que esta era la casa de tía Lucrecia, alquiler de DJ, incluso una tarifa de asociación con influencers de $400. Todo cargado a mi tarjeta de ahorros personal. Sentí que mi cara se enfriaba. Nunca le di acceso a nadie a esa cuenta, excepto. Me volví hacia mamá. Usaste mi bono. Ella no lo negó. No se inmutó, solo me miró como si estuviera siendo irrazonable. Es para la familia, repitió como si eso respondiera a todo. Y no actúes como si no pudieras pagarlo. De todos modos, nunca haces nada con tu dinero. La miré, luego a mi hermano al otro lado de la habitación dando un brindis con una mimosa en la mano como si fuera una celebridad, frente a un pastel con forma de biberón con gracias, tío Efrén escrito en glaseado azul. Y me sentí vacío. Todas esas horas que trabajé, todas las horas extras, todo el estrés y la presión y las migrañas. Ese bono se suponía que era mío, una recompensa, un respiro de aire fresco después de una larga rutina.
Y lo tomaron como si fuera solo una billetera andante, ni siquiera con permiso, solo su posición, derecho. No dije una palabra. Salí de la fiesta sin tocar la comida, sin decir adiós. Cuando llegué a casa, me quedé mirando mi computadora portátil durante un minuto completo antes de empezar a escribir. Presenté un informe de fraude por cada transacción. Congelé todas las tarjetas conectadas, cambié todas las contraseñas, eliminé a todos los usuarios autorizados, sí, incluso a mamá, a quien una vez había añadido como contacto de emergencia, para que se sintiera incluida. Luego abrí una carpeta compartida de mis registros de presupuesto solo por diversión y me desplacé por todos los gastos pasados que había cubierto, complementos de alquiler, compras de comestibles, el seguro del coche de Ernesto, la factura del dentista de papá, incluso la vez que mamá necesitó un poco de ayuda para pagar una recaudación de fondos única de la iglesia que resultó ser un crucero. Siempre lo enmarcaron como ayudar a la familia, pero nunca me preguntaron, solo esperaban. Escribí un correo electrónico, solo una línea de asunto, tomaron su decisión. Adjunté capturas de pantalla de los cargos, los informes de fraude y los correos electrónicos que confirmaban sus transacciones revertidas. Luego añadí una pequeña nota. Este no era su dinero para tomar. He terminado de ser su red de seguridad. Lo envié a la 1:13 de la mañana. A las 6:50, mi teléfono estaba vibrando sin parar. 32 llamadas perdidas. Texto de papá. ¿Qué hiciste? Un mensaje de voz de mamá que comenzaba con Efrén. No es así como manejamos las cosas en esta familia. Y terminaba con lo que sonaba sospechosamente como un sollozo. Pero lo peor, los golpes en la puerta de mi apartamento a las 7:05 de la mañana, Ernesto golpeando tan fuerte que pensé que rompería el marco. No abrí la puerta. Observé cómo Ernesto gritaba en el pasillo, agitando su teléfono como si fuera un arma, como si pudiera forzar el regreso del dinero a su cuenta por puro volumen. No me inmuté, no dije una palabra, solo esperé, apoyado contra la pared, con los brazos cruzados. Finalmente, se quedó sin energía y se fue, murmurando algo sobre llamar a mamá. Ya sabía que ella estaba bombardeando mi bandeja de entrada. 8 correos electrónicos sin leer, todos con el asunto variando en niveles de culpa. Necesitamos hablar. Estás siendo ridículo. Soy tu madre. Pasé el resto de esa mañana en silencio. Sin música, sin televisión, solo yo, mi computadora portátil y una taza de café recién hecho mientras el caos se gestaba afuera. No respondía a nadie. No tenía que hacerlo. El daño estaba hecho. Pero no iba a dejarlo simplemente hervir a fuego lento. Quería que entendieran por qué. Al mediodía, reenvié una lista detallada de cada artículo al chat grupal familiar. Incluía cada transacción realizada sin mi permiso con fechas y horas. Resalté y leí los cargos por paquete de Influence nivel 2, 4 publicaciones en Instagram más Story y experiencia DJ Premium 5 horas. Luego adjunté una captura de pantalla del saldo de mis ahorros. ¿Qué quedaba de él? Un poco menos de $5,000. Todo lo que quedaba después de meses de trabajo duro. El mensaje que envié con él fue corto. Si creen que este es un comportamiento aceptable, han entendido mal quién soy. Esto no es una conversación. Es una conclusión. 3 personas salieron del chat grupal en 1 hora. Ernesto no lo hizo. Siguió enviando mensajes de voz, cada uno más patético que el anterior. El primero estaba enojado. El segundo estaba lleno de excusas. El tercero, ese era mi favorito. Vamos, hermano. Ni siquiera fue mi idea. Mamá dijo que estarías bien con eso. Pensé que estarías orgulloso. Sabes que ayudaste, siempre ayudas. Lo dijo así. Siempre ayudas. Como si eso lo hiciera normal. Como si ese fuera un trabajo para el que me había inscrito y no algo que me impusieron año tras año hasta que dejé de cuestionarlo. Y me di cuenta de algo en ese momento. No se trataba solo del dinero. Se trataba de la expectativa. La forma en que me veían, no como Efrén, no como un hermano, ni siquiera como un hijo, solo una tarjeta de débito con piernas.
Los textos no se detuvieron. Esa noche, mamá llamó 15 veces. Luego papá lo intentó. Luego, tía Lucrecia. No respondía ninguno de ellos, pero los mensajes de voz de culpabilidad llegaron como un reloj. Efrén, esta es tu familia. No nos tires por algo de dinero. Nos estás avergonzando. ¿Qué va a pensar la gente? La fiesta de bienvenida al bebé de tu sobrino está arruinada, ¿arruinada? No puedes simplemente dejarlo pasar. Dejarlo pasar como si no me hubieran robado. Como si yo fuera el que estaba reaccionando exageradamente. Pero no estaban listos para lo que venía después. Porque no solo había terminado con su robo. Había terminado de ser su muleta. Al día siguiente, entré en modo de auditoría completo. Abrí cada cuenta conjunta, cada pago autorizado que había estado cubriendo silenciosamente en segundo plano durante años. Hice una lista. La membresía del gimnasio de mamá, el plan de teléfono de papá, la cuenta de Netflix de Ernesto. Gracioso, nunca siquiera pidió la contraseña. Simplemente inició sesión un día y se quedó allí. Corté todo. Envié un correo electrónico a cada proveedor de servicios, cambié cada contraseña, transferí mi cuenta corriente a un banco completamente nuevo y cancelé la tarjeta vieja. Incluso retiré el seguro del hogar que había estado pagando para la casa familiar solo temporalmente, ya sabes, ya que solo necesitaban ayuda durante unos meses. Habían pasado más de 2 años. Al final de la semana, no solo estaban bloqueados de mis finanzas. Estaban bloqueados de mí. Ese viernes por la noche, apagué mi teléfono, abrí una nueva pestaña del navegador y finalmente lo hice. Reservé un viaje en solitario a Japón. Una escapada de 2 semanas. Sin familia, sin drama, solo yo y el sonido de la lluvia de Madrid en los tejados de los templos. Se sentía como respirar después de meses de estar bajo el agua. Pero, por supuesto, no podían dejarlo pasar. A la mañana siguiente, me despertó un golpe en mi puerta. No golpeando esta vez, solo constante, persistente. Revisé la mirilla. Era mamá. Sin maquillaje, ojos hinchados, cabello recogido en un moño desordenado que parecía que no había dormido. Y de pie justo detrás de ella, con los brazos cruzados y luciendo igualmente derrotado, estaba papá. Volvió a tocar. No me moví. No dije una palabra. Pero ella empezó a hablar de todos modos, con la voz temblorosa como si pensara que tal vez yo estaba justo detrás de la puerta. Tal vez esperando que la culpa por sí sola abriera el cerrojo. Efrén, no queríamos lastimarte. Solo pensamos que era para la familia y pensamos que tú, entenderías. Siempre lo haces. Silencio. Ella siguió. Le dije a Ernesto que usara tu tarjeta. Solo, pensé que estarías de acuerdo con eso. Siempre ayudas. Ahí estaba de nuevo. Esa frase, siempre ayudas. Como si ser amable una vez significara que había firmado un contrato de por vida. Como si decir no me hiciera egoísta. Como si mi valor estuviera ligado completamente a lo conveniente que era para ellos. Observé cómo sus hombros se desplomaban. Esperó otro minuto, luego se alejó. Me quedé en la puerta mucho después de que se hubieran ido, solo escuchando el silencio. Era la pieza más ruidosa que jamás había escuchado. Pero la historia no había terminado, porque más tarde esa noche, recibí una llamada de un número que no reconocí. Sin mensaje de voz, sin texto. Solo una llamada perdida y una sensación de hundimiento en mi estómago. Luego otra, luego otra. Luego, finalmente llegó un mensaje de texto de Ernesto. Solo 4 palabras. Necesitas ver esto. Abrí la foto adjunta. Y cuando lo hice, simplemente me quedé allí mirándola, porque en esa foto había algo que nunca esperé. Era una foto de una carta, escrita a mano, doblada una vez como si hubiera estado guardada dentro de algo. En la parte inferior en tinta manchada estaba mi nombre, Efrén, en la letra de mi madre. Pero la carta no estaba dirigida a mí. Estaba dirigida sobre mí. Hice zoom. Si alguna vez lo descubre, simplemente diremos que no lo sabíamos. Él nunca hace preguntas.
Él solo arregla las cosas. Eso es lo que hace Efrén. Mi estómago se hundió. Me desplacé hacia abajo al resto del mensaje. Estaba escrito en una prisa desordenada familiar, como si mamá lo hubiera escrito mientras caminaba de un lado a otro. La tinta estaba borrosa en algunos lugares, como si hubiera presionado demasiado fuerte. Algunas líneas estaban tachadas. Otras estaban subrayadas 2 veces. Ernesto dice que deberíamos decirle que la fiesta de bienvenida al bebé fue solo una sorpresa, pero ya usé el dinero. Le dije a la planner que estaba bien. Teníamos los fondos. Efrén recibió ese bono. No estoy preguntando. No otra vez. Él me perdonará. Siempre lo hace. Además, no es realmente robar si somos familia, ¿verdad? Me quedé mirando el texto durante mucho tiempo. Al principio, pensé que tenía que ser falso, una broma, pero reconocí el papel de escribir. Los extraños blocs de notas con estampado floral de mamá, los que pedía al por mayor de esos catálogos de correo que todavía piensan que es 1996. Los usaba para dejar notas para la señora de la limpieza y el jardinero cuando yo estaba creciendo. Eran suyos. Y esa letra, esa definitivamente también era suya. Luego Ernesto envió otro mensaje. Lo encontré en el escritorio de mamá cuando intentaba entrar en su teléfono viejo. Ella no sabe que lo vi. No respondí. No podía. Mis dedos se quedaron flotando sobre la pantalla, pero nada de lo que podía escribir se sentía suficiente. Ni enojo, ni traición, ni siquiera incredulidad. Porque en el fondo, creo que parte de mí siempre supo la forma en que me trataban. No era solo inconsciencia. Era calculado, estratégico, como si fuera una pieza de ajedrez que mantenían en el tablero el tiempo suficiente para sacrificarla en el momento adecuado. Esta carta era prueba. No un malentendido, no un error, una elección. Eligieron usarme, tomar mi dinero a mis espaldas, mentir si tenían que hacerlo. Y lo que es peor, creían que siempre los perdonaría. Siempre. Dejé el teléfono, caminé hacia la cocina. Ni siquiera recuerdo haber servido el vaso de agua. Solo recuerdo mi mano temblando. No con rabia, exactamente. Más como el fantasma de algo más frío. Algo definitivo. Abrí mi computadora portátil de nuevo. Ya había cortado su acceso. Ya los había bloqueado de mis finanzas. Pero ahora necesitaba bloquearlos de mí. Saqué mi correo electrónico y empecé a escribir metódicamente, cuidadosamente, con la misma claridad que uso al redactar informes de incidentes en el trabajo. Sin emoción, solo hechos. La línea de asunto, una nota final. El cuerpo del correo electrónico, no solo gastaron mi dinero. Gastaron mi confianza. Lo planearon. Escribieron sobre ello. Decidieron que era demasiado predecible para resistirme. No me importa si solo estaban tratando de ayudar a la familia. Yo también soy parte de esta familia. Y ya no seré el que se sacrifica para que todos los demás puedan estar cómodos. Esto no es ser cruel. Esto es terminar. Si se ponen en contacto de nuevo, háganlo a través de un abogado. Efrén. Presioné enviar. Luego eliminé el hilo del chat grupal, archivé todos los mensajes de voz y bloqueé todos los números excepto uno. El de Ernesto. Dudé sobre eso, porque por más desordenado que estuviera, él había enviado la carta. Tal vez por culpa. Tal vez por autoconservación. Tal vez porque tenía miedo de ser el próximo en la picota. Cualquiera que fuera la razón, rompió la ilusión y me dio la única cosa que nunca esperé de mi familia. Prueba. Pero mientras volvía a sentarme en el sofá, todavía agarrando mi teléfono, apareció un nuevo mensaje de Ernesto. Este no era sobre la carta. Era una captura de pantalla. Un correo electrónico de mamá enviado la noche después de la fiesta de bienvenida al bebé. Asunto, emergencia. Efrén podría descubrirlo pronto. Esa fue la parte que realmente me hizo apretar la mandíbula. Si congela las cuentas antes de que lleguen los reembolsos, estamos perdidos. Necesito que lo convenzas de que todo fue una confusión.
Dile que no sabía nada de los cargos. Hazte el tonto si tienes que hacerlo. Él te creerá. Él confía en ti. No dejes que se sienta traicionado. Si nos corta, lo perdemos todo. Ernesto no dijo nada más. Ni disculpa, ni defensa, solo la captura de pantalla y un solo mensaje debajo de ella. No sabía que ella había enviado esto. Lo acabo de encontrar ahora. Haz lo que tengas que hacer. Me quedé mirando la pantalla y en ese momento me di cuenta de algo. Nunca pensaron que me iría. Pensaron que no podía, pero ya me había ido. Me senté con ese último mensaje durante un tiempo. La captura de pantalla, la línea de asunto, la desesperación en las palabras de mamá, todo se sentía surrealista. Como la pieza final del rompecabezas que no quería pero necesitaba. Siempre sospeché que podía ser manipuladora, pero nunca lo había visto por escrito. Nunca había visto la estrategia explicada tan claramente. La idea retorcida de que todo lo que se necesitaría era una mentira, una disculpa bien actuada, y me rendiría como siempre lo hacía. Excepto que esta vez, no me estaba rindiendo. Esta vez, estaba quemando todo el libro de jugadas. No respondía al mensaje de Ernesto. No necesitaba hacerlo. Él había hecho su parte. Tal vez por culpa, tal vez solo para salvarse, pero abrió la maldita caja de Pandora de par en par, y no iba a volver a cerrarla. En cambio, me reenvié el correo electrónico a mí mismo, luego lo imprimí junto con la carta que había enviado antes. Los guardé en una carpeta etiquetada como registros personales. No porque planeara demandar a nadie, al menos no todavía, sino porque quería un recordatorio, una prueba física de que no estaba imaginando cosas, de que no estaba reaccionando exageradamente, de que mi familia eligió traicionarme. Necesitaba esa claridad, porque alejarse es una cosa. Mantenerse alejado, esa es la parte difícil, especialmente cuando intentan volver a entrar a rastras. Y sí, lo intentaron. Comenzó con las llamadas telefónicas, principalmente de tía Lucrecia, quien intentó el clásico soy neutral en esto, pero solo quiero a la familia unida de nuevo. Rutina. Luego vinieron los textos de primos con los que apenas hablaba, de repente preguntando cómo estaba, dejando caer frases como estamos preocupados por ti. Y sabes, tu mamá solo lo hizo con buena intención. Pero lo peor, el sobre que apareció una semana después, sin dirección de remitente, solo mi nombre escrito con la letra de mamá. Dentro había una carta de 4 páginas. Las primeras 2 páginas eran un desastre confuso. Mitad disculpa, mitad chantaje emocional. Escribió sobre lo difícil que fue criar a 2 hijos con un presupuesto ajustado. Sobre cómo yo siempre fui el callado, el confiable, sobre cómo no quería que las cosas se salieran de control y solo quería hacer que la fiesta de bienvenida al bebé fuera especial. Nunca usó las palabras te robé. Nunca admitió que mintió. Solo siguió diciendo lo decepcionada que estaba de que dejara que el dinero se interpusiera entre nosotros. Pero la página 3 es lo que lo selló. No tuvimos otra opción, Efrén. Tú tienes tanto y Ernesto siempre ha batallado. Solo pensé que si no nos encargábamos de esto por él, ¿quién lo haría? Esa frase. No tuvimos otra opción. Resonó en mi mente durante días. Como si hubiera alguna regla universal de que tener más significaba que les debía. Que estaba obligado a compensar los errores de Ernesto, su pereza, su derecho. Que mi éxito era solo una herramienta para su conveniencia. Que no podía quedarme con lo que ganaba. Que no me lo merecía. La página 4 estaba en blanco. Solo su firma en la parte inferior. Como si pensara que eso era suficiente para cerrar el libro. No respondí. Trituré la carta. Unos días después de eso, hice una cita con un terapeuta. La primera sesión fue por Zoom. La segunda fue en persona. Para la tercera, me encontré diciendo cosas que ni siquiera me daba cuenta de que había estado cargando durante años. ¿Cómo se esperaba que fuera el pacificador, el que arregla las cosas, el callado? ¿Cómo Ernesto podía fracasar hacia arriba durante toda su vida y aún ser tratado como realeza, mientras que yo era el cajero automático familiar en pantalones?
Como cada momento importante en mi vida adulta era eclipsado, secuestrado o rechazado por mi familia de alguna manera. Mi primer ascenso, mi nuevo apartamento, incluso la vez que fui publicado en una revista de la industria. Mamá una vez dijo, oh, qué bien, y luego se lanzó a una diatriba de 15 minutos sobre cómo la ex novia de Ernesto estaba tratando de evitar que viera a su perro. Esa cita con el terapeuta fue la primera vez que dije en voz alta creo que mi familia nunca me vio como una persona. El terapeuta ni siquiera se inmutó. Simplemente asintió y dijo eso suena increíblemente doloroso. Lo fue, pero también se sintió como quitarme un peso de encima que ni siquiera sabía que había estado cargando desde que era adolescente. En las semanas siguientes, comencé a reclamar partes de mi vida. Presenté un informe de fraude formal en mi banco, y en 3 semanas, los $10,200 completos fueron devueltos a mi cuenta. También configuré el monitoreo de robo de identidad por si acaso. Me puse en contacto con todos los servicios que había estado cubriendo para mis padres y me aseguré de que todas las cuentas fueran transferidas o cerradas por completo. Incluso conseguí un nuevo número de teléfono. Fue tedioso, pero valió la pena. El silencio que siguió fue extraño. Al principio, seguí esperando la siguiente explosión. Una llamada, una carta, un golpe en la puerta, pero nada llegó. Finalmente, el silencio se instaló como una manta cálida. No ausencia, paz. Empecé a salir más, me compré una cámara y retomé la fotografía, algo que no había tocado desde la universidad. Dejé de revisar mis viejos chats grupales, dejé de esperar a que la culpa llamara a mi puerta. Nunca lo hizo, o si lo hizo, no respondí. Y cuando finalmente llegó el viaje a Madrid, me fui 2 semanas completas solo. Visité santuarios temprano en la mañana cuando el mundo todavía estaba brumoso y tranquilo. Comí en restaurantes de ramen donde nadie sabía mi nombre. Caminé por los jardines, tomé fotos de flores de cerezo y me senté junto a estanques de carpas durante horas sin hacer absolutamente nada. Sin demandas, sin viajes de culpabilidad, solo yo. Y por primera vez en mi vida adulta, eso fue suficiente. En la última noche, me senté bajo un puente iluminado con linternas en Bonn y me desplacé por las fotos que había tomado. Una me llamó la atención, solo una toma simple de mi reflejo en el agua. Borroso, descentrado, pero algo en él se sentía bien, como si finalmente me estuviera viendo con claridad. No el que arregla las cosas, no la billetera, no el plan de respaldo confiable, solo Efrén. 31 años, agujero independiente. Cuando llegué a casa, había un último sobre esperando por mí. Este no era de mamá. Era de Ernesto. Sin dirección de remitente, solo una nota doblada y una foto. La nota decía, me mudo. Recibí una oferta de trabajo en otro estado. Quería que tuvieras esto. Sé que no merezco nada, pero por lo que vale, lo siento y gracias. La foto era de la fiesta de bienvenida al bebé. Una foto espontánea de mí parado cerca de la entrada. El momento en que me di cuenta de lo que estaba pasando, mi cara lo dijo todo. Shock, confusión, dolor. Ni siquiera recordaba que alguien la tomara. Pero escrito en la parte posterior con su letra había un último mensaje. Merecías algo mejor que esto. No lloré. No lo llamé, pero guardé la foto. No como un recuerdo de la traición, sino como un recordatorio de por qué nunca volveré. Porque el perdón no significa olvidar. Y los límites no son crueldad, son curación. Mi familia tomó su decisión.